En la contratapa de la revista te traemos todo tipo de información y todo tipo de casos y novedades. Y en un rato, nada más, antes de irnos tenemos una cosita. Vamos a hablar de una extorsión que sufrió una persona y bueno, que parece algo realmente importante y para tener en cuenta. Un abogado que siempre es motivo de consulta de este programa, es como uno de esos referentes del derecho que tenemos para cosas importantes, que cada tanto tiempo nos comunicamos con él, es Juan Fagundes. Y él ha tenido una frase en estas últimas horas que me parece sumamente interesante. Él dijo algo así como que este código ha metido a más inocentes presos que el anterior. Y yo lo que le quiero preguntar a Fagundes es si se ha transformado aquello que era la excepción, la cárcel, si ahora la prisión preventiva es una regla, ¿no? Y es lo que generalmente pasa. Doctor Fagundes, Fabián Sánchez lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Yo personalmente considero que se está usando demasiado la prisión preventiva. De hecho, los números cantan por sí solos, ¿no? Cuando en el noviembre del 2017, sobre fines del 2017, se implementa o empieza a regir este código, había 9.000 presos. Déjame ver bien para que saque la cuenta. En 8 años que van a ser en noviembre de este código, hay 17.000 presos. Pero es más, pero pongámosle 17.000 presos, o sea, casi se duplicó la cantidad de personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios. Eso puede responder a varios índices. Por ejemplo, que hay más delitos, por ejemplo, que se persiguen más los delitos, pero también hay un componente que tiene que ver con la utilización en estos procesos nuevos de la prisión preventiva, no diría como una regla, pero desde el punto de vista de lo que se planificó y de lo que se escribió en el código, no es acorde con la filosofía del código que se utilice tanto esa herramienta. Entonces, por ejemplo, los acuerdos que son el pan de cada día, porque claro, el abreviado. Claro, el acuerdo, date cuenta que se usa y se usa muchísimo, para que la gente lo entienda. No sé, no tengo la estadística, pero cada 100 acuerdos puede haber un juicio, o menos, o sea, o cada 200, no sé, no tengo la estadística, pero es muy, ¿cómo te podría decir? Es muy notable la cantidad de personas que van presas por acuerdo a las que van por juicio. Entonces también en la etapa de discusión de previa al acuerdo o lo que fuere, también se usa la prisión preventiva como un elemento de presión para que se llegue al acuerdo o para que se resuelvan determinadas cosas que no se resolverían si no hubiese esa presión, que tiene que ver no con aceptar o no aceptar, tiene que ver con transcurrir la defensa para poder tener todos los elementos que el imputado tiene derecho a tener para enfrentar una discusión, ya sea para un acuerdo y mucho más para un juicio. Date cuenta que tener a una persona encerrada para preparar un juicio, que ya son juicios complicados, todos, por eso hay pocos juicios también, como la verdad, entonces con la persona presa es imposible preparar una defensa como la gente. Además, el tema de que va mucha gente
que consideramos inocentes y que consideramos que tampoco se probó, tiene que ver con la dinámica de la preparación del juicio y cómo en determinada audiencia previa al inicio del juicio, cuando se estudia la prueba, te tiran prueba para afuera de una manera bastante exagerada, y eso menoscaba la posibilidad de la defensa. Claro. Eso tiene que ver no solo con cómo prepara el tema en la fiscalía, sino también cómo los jueces a veces y muchas veces descartan prueba que nosotros hemos peleado en las audiencias sin ningún éxito, porque después en los tribunales depende qué tribunal te toca y cuál es la filosofía del tribunal, por decirlo de alguna manera, para que se entienda, de si la prueba era necesaria o no, y casi siempre la descartan. Cuando también después vos te das cuenta que te sacan o no te dejan introducir prueba que era muy valiosa, y por lo tanto a mí eso, y lo he vivido en carne propia, me ha llevado a decir y a sostener que en mi caso, no hablo de mí por yoísmo, hablo porque experiencia, por la experiencia, y yo he padecido en presentación de hechos contundentes de que negaban la existencia del delito, el no aceptarme esos hechos nuevos. Claro, claro. La complejidad de preparar eso, y me pregunto, Fagundes, si en realidad el sistema, sin quererlo o queriéndolo, depende de dónde se mire esto, está conspirando contra una buena justicia, una justicia sana, saludable. Sí, porque, a ver, ¿cómo te lo podría explicar? Vamos a empezar de nuevo, pero del otro lado. Suponete que hay una persona que realmente está comprobado desde el inicio, que está todo indicando que hizo un delito, ¿verdad? Y tenés una discusión con la fiscalía sobre, llegar a un acuerdo, y ves que, que el acuerdo está dentro de la lógica, y nadie que conozca el derecho y sepa que las circunstancias que se ofrecen son adecuadas, va a negarse a hacer el acuerdo, ¿no? Que eso lo decide siempre, además, el imputado, el investigado. Y yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando cuando el acuerdo es acompañado con la amenaza de la prisión preventiva, porque faltan elementos, pero se quiere cerrar ya el asunto, y después con lo que te acabo de decir del juicio. Pero sí, hay una cantidad de garantías en el código que no se aplican, hay una historia en el derecho penal, procesal penal, muy complicada con las nulidades. Es muy difícil que te acepten las nulidades cuando hay nulidades absolutas. Es muy difícil, es poco serio a veces algunas sentencias donde se descartan elementos. Por ejemplo, suponete que uno apela de que la conducta que se llevó a imputar ni siquiera constituye delito, porque no hay ley que diga que esa conducta fue un delito, y llegás a un tribunal o a la propia corte y hay 2 ministros o 3 ministros en el tribunal de apelaciones que te dicen que sí, que hay que absolver porque no hay ley que determine la conducta que se imputa, y llegás a la corte y hay 3 ministros que te dicen, bueno, no, hay que seguir, y 2 que te dicen, no, pero no hay ley. No sé si parezca un trabalengua. ¿A lo que voy? No hay ni siquiera certezas de que cuando la ley no existe, no se debe condenar a esa persona. Claro. Entonces, estamos llegando a esos límites que a mí me preocupa mucho. Sí. Mucho, porque no es
si estuvo o no estuvo, si cruzó o no cruzó, si tenía alarma o no tenía alarma. No había existencia previa del delito. Claro. Entonces, por las dudas. yo sé que no es para un programa de radio hablar a un nivel tan técnico y a esta hora, pero te pongo ese ejemplo porque es uno de los que ahora estábamos tratando con unos colegas, uno trata de escribir y tratar de ahondar en esto, pero es muy difícil si acá no revemos, por eso yo estos días también dije que no hay un respeto al abogado, en el sentido de al trabajo del abogado. Claro. Y si no revemos la verdadera consideración de que el fiscal y el defensor, público, privado, como quieras, yo hablo de la defensa, de la fiscalía y de la defensa, no son vistos desde el decisor, desde el juez, como iguales. Entonces, ese arranque que antes le decíamos con el viejo código, este es un 2-1, sí. Y que cuando se cambió todos aplaudíamos porque considerábamos que se terminaba el 2-1, yo lo digo sin ningún tipo de vergüenza. Yo, cuando se presentó este código, pensé que si funcionaba con todos los principios y todo lo que se decía iba a funcionar bien. No solo no funcionan los principios, no se aplican, sino que hay interpretaciones como esta que te acabo de decir, de que vos piensas en la cosa, que son absolutamente fuera de la lógica jurídica. Y por lo tanto, ese 2-1 sigue persistiendo. Y lo voy a explicar un poquito más para que se entienda. Es como que cuando el abogado viene acá o trata de imponer historias, pero bueno, el interés del abogado es salvar a su cliente, y el fiscal, ¿qué interés tiene? No, el fiscal no viene ni con ningún interés. Entonces es como que subjetivamente, no digo que voluntariamente, pero se va formando la idea de que el fiscal tiene razón, cuando muchas veces no lo tiene, cuando muchas veces la fiscalía está trayendo cosas que son absolutamente impresentables. Pero lo hemos visto, y ahora que hay transmisión televisiva de algunas audiencias importantes, yo sé que la gente no está para ver eso, y si lo ve más como una comedia que con oído fino para entender lo que se habla. Juan, pero no, deduzco de tus palabras que en realidad ahora lo que se está perdiendo, o lo que se ha perdido, es la sana crítica del juez, ¿no? Sí, es un poco eso, porque además si al juez de juicio le llega una prueba recortada, nunca tuvo los elementos necesarios para valorar. Y si vos como defensor apelaste por la prueba que te quitaron y te dicen no estuvo bien quitada, ya fuiste. Claro, entrás perdiendo como abogado, ¿no? Sí, exactamente. Y en las consideraciones técnicas estoy hablando, y de derecho penal estoy hablando, en los delitos que tienen que ver con delitos sexuales, es abrumador, ¿no? Claro. Juan, queremos, no te queremos molestar más, sabes que estás con poco tiempo, queremos agradecerte estos minutos, como siempre fue clarificante y muy interesante hablar contigo esta tarde. Tenemos más preguntas. El próximo encuentro contigo va a ser para hablar de dos cosas que me parecen importantes: Ministerio de Justicia y juicios con jurado. Vamos a dejarlo para en estas semanas. Te vamos a volver a molestar porque yo quiero ver también quién va a ser el guapo que va a aceptar ir de jurado en el Uruguay, un país de 3 millones a un... nosotros queremos traspolar a veces culturas que tienen 500 años. Bueno. Tiro ese cachón. Bueno. Me dio a pensar esa risa. En esta semana te volvemos a molestar y siempre es bien interesante hablar contigo y vamos a ponernos al día, pero con esos dos temas solamente. Ministerio de Justicia, que es todo un debate que entra ahora en puntos álgidos también, y
Viste que nos hemos olvidado un poco de las faltas, ¿no? Que en su momento estaban de moda hablar de falta y ya no se habla más de eso. Otro tema. Las modas cambian. Sí, señor, exactamente. Juan, muchas gracias, te mandamos un saludo desde Maldonado. Gracias y buenas noches para todos los fernandinos. Chao, que pase bien. Gracias, muchas gracias. Juan Fagundes.